Entonces ella es quien murió. No hemos hecho nada malo, ¿verdad? ¡No fue mi amiga, asesino! Familia de Radio para Mirar, un placer estar en esta ocasión con ustedes directamente desde el Café Vivero Sansueña. Hoy en un formato distinto al que están acostumbrados a vernos y a seguirnos. Hoy en esta mesa, señores, fíjense, va a haber diálogo, por fin. 3 y muchos más que se prestan a dialogar. Estamos podridos los monólogos. Es una instancia interesantísima. Al fin, que no queden las mesas vacías, decía Jürgen Habermas, viejo sociólogo, que decía que las mesas eran para eso, para que la gente se siente a conversar. La idea me parece buenísima. El tema del día, ¿verdad? Quizás de algún modo el tema de hace 25 años. Lo que pasa es que tuvimos que esperar que viniera una serie, Adolescencia, ¿verdad? Muchos la deben haber visto, si no, los convido a verla, para que haga ruido y de algún modo en Uruguay, cuando pasa algo afuera del mundo, nos enteramos de que acá también teníamos problemas con los adolescentes. Algo así, algo así. Ustedes están viendo acá en el Zócalo el título, una idea para arrancar, ¿verdad? De lo que podría ser un poco el claim del programa. El TikTok de las redes en la vida adolescente. O el tic-tac, porque el tiempo pasa, van a dejar de ser adolescentes. Y bueno, no sé qué será de la vida de ellos. Estamos a tiempo, preguntas claves. Ya les voy a convidar quienes nos están acompañando en el día de hoy. Ustedes ya lo saben. Roberto Balaguer y Natalia Cámara, pero ya voy a ir a ellos. Preguntas claves para pensar, para hacer preguntas acá abajo, para preguntarnos, de acá a fin de año por lo menos estaría bueno, capaz que unos cuantos años más. ¿Estamos a tiempo? ¿Quién gobierna la socialización de las nuevas generaciones? ¿Está en riesgo el pacto de convivencia? ¿Me fui muy lejos, capaz? No sé, habría que ver si esas cosas que muestran las películas a veces no pasan en el Uruguay también. Señores, estaremos en diálogo con Roberto Balaguer. Están viendo ustedes en este momento, están viendo su currículum. Veo que la gente pide, estamos en Uruguay y tiene título, es lo primero que te preguntan. Sí, tiene títulos sobrados, tiene una experiencia espectacular para compartir en estos temas. Psicólogo, magíster en educación y prontamente doctor de la Universidad de Buenos Aires. Natalia Cámara a su lado, ya la están viendo, psicóloga social con amplia experiencia. Esto que de repente los que nos dedicamos a estudiar y mirar indicadores, variables, a veces nos falta, que es el contacto cuerpo a cuerpo con los adolescentes, con sus madres, con sus abuelas y abuelos, me imagino, y ya nos va a contar Natalia. Vamos primero con Natalia. Un gusto que estés acá, Natalia, que fue vecina de acá. Esto se graba directamente desde Malvin. Estábamos, no puerta por medio, pero nos hicimos muy amigos. Natalia Cámara, ¿qué contás? Un gusto que estés en esta mesa. Bueno, gracias Esteban por invitarme y por estar en este lugar hermoso. Y la verdad con ganas de conversar también. Yo soy conversadora. Está bien, lo tenés que poner en el currículum. ¿Viste? Este tema de los currículum es durísimo. Porque es como te ven, ¿no? Y vos quién sos, te preguntan. Y acá con un psicólogo al lado, ni te digo, ¿estás pronta entonces para el intercambio del debate? Sí, lápiz, papel, todo. Es para escribir, no es para tirarse ni para tirarle a nadie. Roberto, un gusto tenerte acá. No sé si también lo mismo, más o menos presentado quedaste. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, ¿vieron la serie Adolescencia? Yo les cuento una anécdota después. ¿La vieron? Sí. ¿Quieren en un minuto? Rompo el hielo yo. Y es parte de lo que tengo para comentarles. Yo creo que estos problemas están hace más... Desde el 2000 para acá, por decir una cosa. Y estuve casi yo en esa cuestión que me dejo llevar por los impulsos. Dije, voy sin haber mirado Adolescencia. Porque ya lo tenía todo de algún modo. No todo, perdón. Pero bastante avanzado. Por muchos años trabajando estos temas en la Universidad de la República. Pero el entorno me obligó, me dijo, de distintos lados,
casi que me dicen, no podés hacer no podés participar si no eras adolescente. Entonces mire, ahí tomé nota. Lo que más si tuvieras que contar así un minutito, lo que más te impactó, Natalia, así que me quedo con tal escena y después seguimos charlando. Bueno, es una pregunta difícil de responder porque hubieron varias escenas o varios momentos que me impactaron. Quizás el capítulo que propone escenas en el centro educativo. Ese capítulo me generó muchas preguntas y lo pensaba todo el tiempo pensando en mi país, en mi Montevideo. ¿Existirá esa anomia en los centros educativos, pensaría? Porque era un relajo, ¿no? Sí, uno que tiene experiencia en trabajar en centros educativos y que además mis 3 hijos transitaron la escuela pública, el liceo público. Son escenas conocidas, escenas que me remitían permanentemente a la realidad de nuestro país. Entonces ahí me generaban preguntas en relación a la figura adulta, a las referencias de los adolescentes en esos maestros, en esos docentes, en esos adscriptos, en esos directores. Y bueno, ahí lo que pinta un poco la serie es como la desolación, la desesperanza, el desfondamiento que te traen esas imágenes, esos comentarios, esas intervenciones, esos docentes. Y bueno, me dio como, me generó mucha interpelación, ¿no? De la figura de esos adultos. Y bueno, y también me pregunté yo como mamá y como educadora también, ¿no? Los padres somos educadores. Roberto, ¿cuál fue la escena así que dijiste, acá tengo para entretenerme más que lo que ya te entretenés en tu trabajo cotidiano? No, a mí la serie no me entretuvo, porque me hizo trabajar. Entonces yo entro a Netflix a salirme del mundo. Entonces lo que me pasó fue primero que tuve que verla porque ya me estaban llamando de diferentes lugares para preguntarme o entrevistarme sobre una serie que no había visto. Entonces ya mi mujer me dijo, yo tengo que hacer no sé qué, quédate a verla. Entonces me quedé a verla solo para estar preparado para eso. Pero la verdad que no, a mí me hizo pensar, y yo cuando entro a Netflix no entro a pensar, yo no sé, digamos, el resto de la gente, pero yo entro a pasarla bien, a divertirme. Y me hizo, como me ha pasado con otras películas, rápidamente hacer sintonía con distintas situaciones que, primero, tienen mucho que ver con diversas realidades que uno ve, ¿no? Y si querés, lo que más me llamó la atención es cómo quizás para algunas personas le resulta difícil o le resulta como lejano, ¿no? Algunas de las cosas que pasan ahí, cuando en realidad las tenemos, si queremos verlas, las tenemos ahí al alcance de la mano. Entonces, como que quedé a veces más sorprendido con reacciones, bueno, pero esto pasa en Inglaterra, ¿no? Mirá, sí, algunas cosas sí, pero otras pasan acá a 2 cuadras, ¿no? Pasan sin no precisas irte a Inglaterra, ¿no? Y un poco lo que dice Natalia, un mundo donde los adultos cada vez más están en un mundo absolutamente paralelo a la realidad de los chiquilines, ¿no? Y bueno, y eso es grave por diversos motivos, pero es grave sobre todo pensando a futuro, porque esos chiquilines que ya vienen con esa vulnerabilidad, mañana van a ser padres que seguramente, diría uno, probablemente no sean los mejores padres, los mejores adultos, ni hablar de referencia, ¿no? Entonces, mete un poco de miedo el futuro, ¿no? Lo que esto nos muestra de un futuro que no es un futuro distópico, es un futuro que está ahí, ¿no? Que lo podemos ver, un poco por ahí. Bien, como si estuviera arreglado, voy a intentar ahora fijar medianamente reglas de diálogo. La idea era un poco, tras esta presentación, que cada uno entrara por donde quiera el tema
presente, converse un tiempo determinado, y después cada uno le hace, recibe 2 preguntas del resto de los compañeros y contertulios. Pero es un formato absolutamente libre. Les decía como si estuviera arreglado, y voy en mi carácter ahora de sociólogo. Acá abajo me están escribiendo, a veces me dicen, Perroni, ¿vos sos sociólogo o politólogo? Me dicen. Y yo soy sociólogo del año 91 y aún no sé bien lo que es un politólogo. Por lo tanto, en la perspectiva del sociólogo, quiero compartir un poco algunos datos, indicadores acumulados. Algunos son generales, pero quisiera pensar esta excusa de la serie Adolescencia, pero en código Uruguay, ¿verdad? Que nos pasan igual a los adolescentes de Uruguay también, cosas que le pasan a los adolescentes del mundo. Un título posible, como les decía, que lo están leyendo ustedes en pantalla. El TikTok de las redes en la vida adolescente. Y el tiempo pasa. La primera definición de adolescente para compartir. Y después, bueno, cada uno tendrá la suya. Pero por lo pronto parece necesario un corte etario. Capaz que es exagerado. Y ahí cada uno tendrá sus posiciones y lo podrá corregir. Pero yo hoy en día, cuando hablo de esto, hablo de gente de 13 a 29 años. Así como les digo, a los más grandes probablemente digan, no, pero en mi época el adolescente empezaba acá y terminaba allá. Bueno, sépanlo que más o menos en esos 15 años que generalmente se definen más en términos sociológicos, probablemente no ocurra así en términos psicológicos o en una perspectiva psicosocial o de trabajo educativo. Entonces quiero compartir con ustedes de algún modo una clasificación, la están viendo ustedes en pantalla en este momento, con la cual se acepta como válida y parte de algún modo las generaciones en 15 años. Yo les voy a nombrar solo las últimas 3 para venir más acá en el tiempo, ¿verdad? La generación Z, la que iría del año 97 al año 2009. La generación alfa, la que iría del 2010 al 2024. Y vean esta que ya no la vamos ni a ver algunos. La generación beta del 2025 al 2039. Y este material, que es muy útil de referencia a veces para las distintas actividades educativas, sobre todo para lo que es la generación, bien les decía, Z, alfa y beta, ¿sí? O sea, las 3 últimas. Lo que marca es el progresivo, digamos, contacto con las tecnologías digitales, ¿verdad? Cómo la tecnología digital va sustituyendo a las otras tecnologías. Y entonces, bueno, algunos arrancaron con Internet, otros arrancaron con Internet y ya arrancarán o crecerán con la inteligencia artificial como cosa de todos los días. A mí me gusta llamarle IA, porque no sé si es inteligencia, y al ser artificial me deja mis dudas. Pero lo que tienen en común, sobre todo estas 3 últimas generaciones que les mencionaba, y que invito a pensar y compartir este dato que es bien interesante, insisto, una perspectiva más general, son 3 generaciones que vienen con la pirámide invertida. ¿Qué quiere decir la pirámide invertida? A partir de 3 tiempos de exposición. O sea, si nosotros consideramos el tiempo de exposición a madre, padre o tutor o tutores, ¿verdad? En esta nueva composición que tiene descomposición y recomposición de la familia, ¿verdad? Si pensamos el tiempo de exposición a institutos educativos y los tiempos de exposición finalmente a pantallas con tecnología digital, en lo que puede ser lo que comúnmente se llama, en Francia dijeron en el año 97 pensaron que llegaba la unimedia. Esto es la unimedia, tener todo en un único medio y convivir con este hipertexto que evidentemente tiene lógicas distintas de las textuales. Es bueno como referencia en este día de grabación, que es el Día Internacional del Libro. O sea que está encima de la mesa también este choque entre lo textual y lo hipertextual. Esa relación en los tiempos se invirtió. Es decir, cuando nosotros éramos de repente adolescentes, había una alta preocupación por el tiempo de exposición a la TV, ¿verdad? Porque la televisión le estaba dando el tiempo de exposición a los padres. Y hubo una preocupación sostenida durante unos 15 años. Eso se dio vuelta todo absolutamente, ¿verdad?
Es decir, esa pirámide invertida supone que si usted toma 10 horas al azar, se va a encontrar con un promedio de 8 o 9 horas de contacto con la tecnología digital. Y el resto, repártalo como pueda, en porcentaje, perdón, si fuera 10 horas en un 100%, el resto repártalo como pueda entre la institución educativa y los padres. Y quiero compartir con ustedes 5 indicadores de comportamientos que se vienen registrando desde antes que existiera la serie Adolescencia, ¿verdad? Recuerdo en la década de los 90, en formación en comunicación, era un gran objeto de estudio la racha de la dislexia. ¿Qué pueden estar pensando los que son docentes, maestros que no hayan vivido, ¿verdad? Esta imposibilidad de mantener la linealidad que afecta a los procesos de lectoescritura. Probablemente se pensaba en ese momento algo así como el choque de los dos hemisferios, ¿no? El hemisferio del cerebro, el de la imagen y el de las letras. Voy rápidamente con otros indicadores. A mí me gusta llamarle la amputación del tacto, ¿verdad? Se acabó el pensamiento a través de la mano, se acabó el manuscrito, ese lazo pensante entre la mano y el cerebro. Digo, para ir viendo en qué consisten estos nuevos adolescentes, ¿no? Y después 3 indicadores que ya son más de uso comúnmente, se repiten, pero hay que entrarles de algún modo, que es el déficit atencional, la atrofia de la memoria y la crisis del concepto de autoridad. Y a mí me gusta hablar de la crisis del concepto de autoridad afectiva, porque para doblarlo para ese lado, porque generalmente el Uruguay quedó muy marcado, ¿verdad?, por el concepto de autoridad confundido con el de autoritarismo. Crisis del concepto de autoridad afectiva, y claro, si en otras generaciones uno por lo menos en otras generaciones tenía la chance de ir a tocar el enchufe a ver si le daba corriente, pero existía la autoridad, ¿no? Trataba como todo joven de oponerme, esquivarla, pero nunca negarla, ¿verdad? Que es el problema que me parece que le está pasando a los Z y a los alfa, según las generaciones, y los beta, como le decía, no sé cómo vamos a llegar a los beta, que no pueden reconocer el concepto de autoridad. Entonces, fíjense, y sobre eso nos van a comentar Roberto y Natalia probablemente, lo que implica para un sistema educativo no tener a quién oponerse y no tener un concepto de autoridad para reconocer. Por eso les digo, ¿acaso la serie lo que nos mostró fue lo que ya veníamos viviendo? Esta es una pregunta bien interesante para el sistema educativo y el neosistema familiar. ¿Alguien pensó acaso desde esos dos sistemas que esto iba a terminar de otro modo? ¿Iba a pasar algo distinto? ¿Alguien pensó este proceso? ¿O miramos para el costado? Bueno, no quiero adelantar respuestas, cada uno sabrá. Lo que sí quiero hacer hincapié es que el problema no sería tan enorme desde esta perspectiva. A mí me gusta provocar con que estamos frente a un gran agujero negro que sería visible desde Marte. No sería tan grande si esos desfasajes que intenté explicarles recién en los tiempos de exposición no estuvieran marcando a fuego a los propios educadores. Y eso sí me parece un dato novedoso, por el cual el cómo me parece que es mucho más completo. El niño le va a hablar al padre, no sé si no lo dijiste vos en un programa de televisión, el niño le va a hablar al padre y es el padre el que está, o la madre el que está con el celular. Y les cuento esta otra, que es un récord absoluto. No vale tratar de identificar qué colegio fue, pero yo lo vi, yo fui testigo, o sea, no me lo contaron, de madres bajando ansiosas con el celular en la mano de un auto y dejar al Danielito encerrado en el auto. Bueno, Danielito fue uno de ellos, porque ese me acuerdo claramente. Entonces, la pregunta es, y también para pelear un poco con algunas ideas de Roberto, ¿es que el mundo digital está a espalda de los adultos? ¿O los adultos están a espalda del mundo digital? Y esto es bien interesante, porque responder esa pregunta supone ni más ni menos en ponernos de acuerdo si es la crisis de los adolescentes o es la crisis del mundo adulto, sumado a este borroso concepto de autoridad. Les muestro rápidamente, ya casi haciendo una bajada, la preocupación que parece que está despertando en el mundo. Ustedes están viendo en este momento
Por ejemplo, les leo: ni en clase ni en el recreo. Lula sanciona ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en la escuela. Prohíbe. Ejerce un acto autoritario por algún motivo. Habría que explicarlo, por qué se tomó esa decisión, pero lo prohíbe. Y entonces, obviamente, ¿no? Ustedes me entienden, lejos de querer politizar absolutamente nada, sino tratar de poder volcar ideas para un problema que nos atraviesa absolutamente a todos. El Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay apoya prohibir, aparentemente a través de su ministro, apoya prohibir los celulares en escuelas, pero difieren que sea por ley. Dos posiciones distintas sobre qué hacer con la autoridad a la hora de, también, pregunta que queda sobre la mesa, preguntarnos si no urge lo que no se hizo a su debido tiempo, que es una gran campaña de alfabetización lectoescritural para adolescentes, que es bueno manejar la información, porque todos siempre damos por sobreentendido, pero está bueno decir en voz alta, para adolescentes que escriben con GIF y memes, y no sé si llegan a 50 palabras básicas, y no le preguntemos del diptongo porque no viene al caso en este momento. Me parece interesante citar y compartirles qué planes adolescentes tiene el Uruguay con relación a estos temas. Y supongo que los contertulios acá lo deben manejar mejor que yo. Pero no quiero dejar de citar cuando el Uruguay se peleó en la campaña electoral por formular políticas de Estado, me animo a decir que debe ser de las únicas. ¿Saben cuál es de las únicas políticas de Estado que continuó en términos de salud? Mi plan adolescente. Lo siento porque me llama la atención que se llame así. Mi plan adolescente, lo están viendo en pantalla, supone un implante subdérmico en las adolescentes en zonas de mayor vulnerabilidad, zonas más vulnerables, no da esterilidad, lo están viendo, no descalcifica los huesos, no genera cáncer, no genera menopausia, no es frecuente. Bueno, eso lo que ha permitido es un descenso en la población del Uruguay. No aparece eso en el debate. Generalmente se dice, bajó la población, ¿cuándo vamos a importar chino para aumentar el mercado? Ok, pero este es un tema. Y de algún modo, esta política de Estado desapercibida, yo digo, para pelear un poco, ¿no? Al menos consiste en que no sigan naciendo betas. O sea, no agregar nuevos problemas a los zetas y a los alfa. Por algo arrancamos, por lo menos que no seamos más, para después ver cómo hacemos. Dicho con preocupación y un poco de ironía. Me pregunto también si, previo o en paralelo a esa campaña de alfabetización lectoescritural, ¿por qué no pensar, por aquello de que el hombre piensa mejor con el estómago lleno, en una campaña de alfabetización alimentaria? Así como un día se pensó en el plan Ceibal, ¿verdad? También se pudieron haber regalado heladeras con freezer en paralelo para enseñar a alimentarse en las zonas donde obviamente tienen, aunque es un problema que los atraviesa a todos, ¿no? Pero son esas zonas donde el problema se hace mayor aún. Y esto también, de algún modo, por el costado, pretende plantear hasta qué punto. Claro, su desarrollo nos obliga a acostumbrarnos a todos, pero hasta qué punto es una función del sistema educativo darle de comer, claro, se muere de hambre, no, bárbaro, el Estado va y está, pero tiene que ver con aquello de que también estos maestros y estos docentes, donde el mismo problema, como les decía, de esos indicadores bastante llamativos, ¿no? El déficit atencional, atrofia de la memoria, crisis del concepto de autoridad afectiva, decía, también está en esos padres, que son profesores y son padres. Pero quiero ir a una cuestión bien puntual. Es muy difícil, si no hay autoridad en el hogar, que se enseñe y se ejerza la autoridad en el aula. Bueno, un conjunto de problemas concatenados que la verdad espero con optimismo los comentarios de la mesa, porque no quiero vestir de algo ligero un tema que resulta absolutamente preocupante. Dentro de este planteo general, vuelvo a la película de algún modo, quisiera
retomar el debate o la idea acerca de la desaparición o no sé, ustedes dirán, del concepto de autoridad e invitarles a un pequeño juego de ficción que los vamos a ayudar con algunas imágenes. Lo pueden ver, lo pueden pensar, lo pueden conversar en cualquier mesa en el hogar, y es el siguiente, ¿no? Tomo dos escenas, ¿no? El llanto final de los padres en la adolescencia, momento muy conmovedor para todos los padres, madres, tutores en general, y lo voy a linkear con casualmente como se emitieron Conviven, la película Aún Estoy Aquí, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, una película brasilera con una temática muy particular. Fuera de tema, me sigue interrogando cómo le dieron ese Oscar a la película brasilera, que es buenísima, pero me quedo con una escena que es el cachetazo de una madre, que en ese momento es una madre soltera, es una madre con un padre desaparecido, pero ante determinado desborde, madre de 5 hijos, no tuvo otra solución que recurrir a ese coscorrón que en la película suena muy fuerte. Y entonces, la escena de ficción es cómo hubiese sido una conversación entre la pareja de los padres de Ginny en adolescencia y esa madre en Aún Estoy Aquí. Y lo dejo ahí, bien, para provocar. ¿Acaso aquel cachetazo pudo haber evitado aquel asesinato? ¿Qué dialogarían en términos de ficción esos padres? Esto dicho por si estuviese pasado de moda la idea de que es mejor una cachetada con amor que un caramelo con rabia. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere arrancar? Acá funcionan las damas primero, como dicen. No, en realidad dijiste un montón de cosas, Esteban, y yo estaba más alto. Dijiste un montón de cosas de las cuales fui resonando, pero me parecía importante, o por lo menos quería como complementar un poco cuando vos traías la idea del desarrollo de la adolescencia, ¿no? Definiendo la adolescencia. Pensar un poco que hoy hablamos de las adolescencias, o sea, no hay una forma, a la adolescencia en plural, las adolescencias en plural, no hay una forma como hegemónica o universal de ser adolescente. Sin duda un adolescente de Malvin, hoy todavía es el barrio, no es el mismo adolescente del interior del país, ni que hablar, o de algún otro barrio de nuestra ciudad. Entonces, quería como aportar esta reflexión de las adolescencias en plural, pensar que también las adolescencias están vinculadas a las trayectorias de vida de los chiquilines, ¿no? De nuestros chiquilines, a esas biografías, a cuestiones también más del contexto. Entonces, me parece que también como padres, como educadores, como sociedad, está muy bien pensar en la idea de que no hay una forma de ser adolescente o de vivir la adolescencia, sino que hay varias adolescencias en nuestro país, y sobre eso resonaba también en cuestiones que tienen que ver mucho con mi trabajo, con mi recorrido un poco profesional, que tiene que ver, bueno, con las adolescencias en contextos, digamos, de mayor privación. Ahora en febrero el INE presentó los nuevos indicadores, vos traías los indicadores de la pobreza multidimensional, y bueno, yo pensaba en esto, ¿no? En que si bien la adolescencia, más en términos biológicos, los cambios biológicos o los cambios psicológicos que viven los adolescentes del mundo, hay algunas cuestiones que tienen que ver con esto que traía yo de los contextos que están determinadas, digamos, a determinadas subjetividades y determinadas
formas también de que ese adolescente se desenvuelve. Y en esto de los indicadores que comentaba multidimensionales, tenemos justamente, hay un 20, para traer un poco esto de números y poder como contextualizar también lo que pasa en Uruguay, ¿no? Tenemos un 20% de niños, niñas y adolescentes pobres que viven por debajo de la línea de pobreza, y que en definitiva son familias, o sea, no siempre se dice que no son los niños pobres, sino son niños que vienen de hogares que viven por debajo de la línea de pobreza. Entonces, resonaba en eso, ¿no? En estos adolescentes que además, digamos, de transitar una edad jodida, complicada, ¿no? Donde la oposición a la autoridad es lo del libro. El libro dice justamente que los adolescentes se oponen a la autoridad y empiezan ahí a conversar. Claro, eso seguramente Roberto va a explicar un poco más. Hay algo ahí, hay una pelea tácita que está dada con el mundo adulto, con los padres, con las madres, con los docentes, con la policía. Los adolescentes se dan mucho con la policía en otros barrios, ¿no? No los nuestros, por lo menos los que estamos por acá. Entonces, quería como pensar esto, ¿no? Las cuestiones vinculadas a adolescentes que tienen desvinculación educativa. No es lo mismo un adolescente que transita una educación hasta tercer año, ¿no? El ciclo básico, a que el adolescente que termina el liceo y puede ingresar a la universidad, a estos adolescentes que tienen ausentismo en la escuela, que tienen desvinculación educativa, que viven en barrios complicados, donde empiezan a tomar contacto con otras violencias, que claramente no es lo de la película, ¿no? Pero yo estoy como resonando con otras cuestiones. Entonces como quería colocar esto, pensar más en plural las adolescencias, que no hay una única forma universal de ser el adolescente, poder como introducir cuestiones más vinculadas también al contexto, ¿no? A la subjetividad, a las trayectorias de los gurises, y después como otra cosita como para pasarle la posta a Roberto. También detenerme en el adulto. La película también a mí me removió un montón y siempre la culpa de los padres, ¿no? Me quedé siempre pensando en cómo hacer cosas. Yo tengo 3 gurises, y bueno, pensando en mí, en cómo cómo salgo después de esta película y cómo me reencuentro de nuevo con mis hijos en un montón de cuestiones. Y entonces ahí hay algo que sí pasa, que nos pasa a los adultos, que le pasa a los adultos de todo el mundo, diría, pensando en Uruguay, es el estrés que vivimos los adultos, ¿no? Vos hablabas de siempre esa madre con el celular. Bueno, cualquiera de los que pueda estar escuchándonos o viéndonos, ¿quién no se identifica con esa escena? Mamá, y uno está en esa conversación ahí X. Entonces quería colocar esta cuestión de los adultos, que estamos estresados también, que los adultos estamos a veces sin esperanza, ¿no? Que estamos que nos sentimos rendidos, que a veces nos pasan cosas, algunos más, algunos menos, otros con algunas cosas más resueltas que otros, ¿no? Lo económico. Y también en la película también muestra, y eso sucede, que los adultos también nos encontramos con nuestras propias heridas, con nuestros propios daños, con nuestras propias cosas que no pudimos, con nuestras frustraciones, con el estrés de la vida, la sociedad capitalista, el consumo, las cuentas, y un montón de cosas que hacen también que nos devuelven esa película, que ahí se ve de otra manera, pero que tiene que ver también con la necesidad de nosotros como adultos, docentes en barrios periféricos, docentes en liceos de clase media alta, no importa. Ese sentimiento de estrés y desesperanza sucede en varios lados. Es como, volver a las ideas, ¿no? Necesitamos ideas para combatir esta situación de desasosiego, ¿no? De pérdida de referencias. Necesitamos combatir la esperanza, necesitamos volver a tener ideas, necesitamos volver a trabajarnos nosotros sobre nuestras propias debilidades o nuestras propias inseguridades como docentes también, que
que seguro que las hay. Y como padres también, ¿no? Bueno, revisar ahí cuestiones que tienen que ver con nuestra propia infancia, nuestra propia adolescencia, nuestra vida adulta, en fin, hay un montón de cuestiones que son como deberes que tenemos que ir haciendo todos de distintas clases sociales, de distintos recorridos, que creo que la película nos deja como aprendizaje, ¿no? Roberto, ¿cómo estás viendo esto? A ver, vos hiciste un recorrido súper amplio que difícil de poder tocar todas las cosas, ¿no? Pero en líneas generales coincido con lo que expresaba Natalia. Y para retomar algunas de las cosas, vos hablabas de las diferentes generaciones, ¿no? Las últimas 4, yo agregaría la generación millennial, ¿no? Están supuestamente definidas por la tecnología, ¿no? A diferencia de lo que eran las generaciones anteriores. Yo soy un X de pura cepa y los baby boomers, que son los anteriores, supuestamente, digamos, son los adultos posguerra, nacidos, digamos, criados en ese mundo posguerra, de Guerra Fría, en fin, ¿no? Pero las últimas 4 son las que empiezan, y me parece interesante que empiezan a definirse a punto de partida de la tecnología, de mayor o menor uso, o sea, empieza a tener un impacto importante en la propia definición. Hay 1000 definiciones de la generación posterior a la millennial, que son Download Generation, Clickerati Kids y nativos digitales y una cantidad de otras definiciones, pero todas apuntan, digamos, a la importancia que ha tenido y está teniendo la tecnología, ¿no? Entonces, como por lo menos yo que hace 25 años que investigo sobre esto, a mí me gusta planteármelo de esta forma, ¿no? Hay como, digamos, 3 componentes. No voy a agarrarte el vaso, me tenté agarrarlo, pero no, préstame eso. Los padres, ¿no? Los hijos y la tecnología. Entonces, en general, ¿qué pasa? Siempre, históricamente, ¿no? A lo largo de la historia, no importa qué tecnología, la escritura de Platón, digamos, todo lo que tiene que ver con la revolución industrial y todo lo que sucedió, digamos, en torno a eso, cuando inicia Internet, el teléfono, el telégrafo, digamos, todas las tecnologías que son en algún punto disruptivas generan lo que se conoce como pánico moral, ¿no? Entonces, siempre es más fácil culpar a la tecnología. Es mucho más sencillo, ¿no? Porque, digamos, la tecnología, entre otras cosas, no se defiende. O sea, no te puede decir, yo no tengo nada que ver, ¿no? No te dice nada. O sea, entonces, tenés a los chiquilines, tenés a los padres y tenés a la tecnología. Históricamente, vayamos a Platón, decía que esta generación de chicos que iba a crecer con la escritura iban a ser bastante más bobetas que sus padres. Ya lo decía Platón, ¿no? O sea que si hubiéramos, seguramente todos fueran más bobetas que Platón, pero porque Platón era muy inteligente, ¿no? Pero digamos, lo que se le atribuía como elemento negativo era que siempre la tecnología venía de alguna forma a mermar, a cercenar habilidades, ¿no? en sujetos que naturalmente somos brillantes. Lo digo, no sé si se nota con cierto cinismo, ¿no? O sea, no creo mucho en eso, ¿no? Porque somos sujetos permanentemente acostumbrados a equivocarnos en individual, en grupos, en lo que sea, ¿no? En naciones. Entonces, pero es mucho más fácil siempre, digamos, los luditas que vengan a romper, ¿no? Todas las textiles incipientes, porque, bueno, eso venía a cambiar. Entonces, la historia de la humanidad deberíamos aprender que está poniendo siempre ahí, por todo lo malo que viene. Y no me voy a detener todavía, pero si nos da tiempo más adelante, cuando además en esta ecuación metemos la inteligencia artificial, es como fuegos artificiales, ¿no? O sea, es la tormenta perfecta de lo que viene a cambiar esto, ¿no? Pero volvamos al esquemita que a mí me resulta interesante. Entonces, ¿qué pasa? Durante el tiempo de Internet, por ejemplo, los padres lo que trataban de hacer era que esta conexión que había no fuera tan marcada, ¿no? Entonces, siempre estaban intentando poner límites, los números eran cada vez más crecientes de horas de conexión. Hoy llegamos, y post pandemia mucho más,
¿no? Promedialmente 7, 8 horas promedio entre todo lo que se hace. Pero los padres, hasta esa generación, hasta la generación alfa, estaban bastante, digamos, en un mundo analógico, un mundo material, que ya no era el mismo mundo, digamos, posguerra de los baby boomers, la autoridad ya había caído un poquito, ya con la propia generación X, pero todavía estaba por ahí. Ahora, el problema de los últimos 15 años es que esta generación de padres también empieza a meterse acá, ¿no? Y empieza esto a circular como el elemento principal en todos los lugares. Entonces, para irme a otra de tus preguntas, cuando Lula dice vamos a prohibir, no es porque esto sea malo. Lo que pasa es que si yo te traigo ESPN a la clase, ¿no? Hoy estaría bueno tenerlo, dicho sea paso, te va a distorsionar todo. ¿Por qué ESPN es malo? No, porque, digamos, hay objetivos pedagógicos que están alineados y sujetos a determinada distribución y determinada tecnología, que si yo te pongo ESPN o Netflix o lo que sea, te corrompo eso. Entonces, no es que sea mala, es que es difícil competir con ello, ¿no? Para un docente, para una clase tradicional, para contenidos que además, la más de las veces, tampoco son garantía para el chiquilín de que con eso va a llegar a ningún lado. En los contextos críticos, digamos, los lugares de llegada más importantes son, si no sos futbolista, bueno, por lo menos se buen campana o aspirá, digamos, a ser un buen narco de manera tal de llegar, digamos, a lograr entrar en la cresta de la ola, ¿no? Y eso es lamentable, pero es real, porque, digamos, hoy la movilidad social es muy baja y las posibilidades que tienen de salvarse los gurises son esas. Entonces, ahí no tiene siquiera que ver la tecnología en eso. Lo que sí tiene que ver la tecnología es que hay muchos padres que han dejado de mirar a los hijos, han dejado de darle ese... mis hijos se quejaban siempre de que mi mujer, no, yo no, vieron que, pero mi mujer los pellizcaba, ¿no? Le dio un pellizcón muy sutil, ¿no? Pero que era como una señal de que, muchachos, esto no está funcionando, ¿no? Entonces, que en el anecdotario familiar estaba, ¿no? Y ese coscorrón, pellizcón, mucha gente te narra, mi madre me miraba o mi padre me miraba y con eso alcanzaba, ¿no? Hoy tenés a padre que dice, no, a ver, no quiero decir nombres. No son una sola contexto crítico, ¿verdad? No. Muchas de las cosas se cuentan acá. Lo lindo de la boludez es que está extendida. En 30 años de docencia universitaria no te puedo decir los casos. No, pero la boludez es increíble cómo se extiende por todos los territorios. Es impresionante. Te dicen, Martincito, no se llama Martín, se llaman Brian, o yo qué sé, o Cristian, ¿no? Si tú tocas ese enchufe, ¿no? Que es de 220 volts, es posible que te dé una descarga, ¿no? Eléctrica. Pero se quedan ahí mirando a ver si el pibe toca o no toca. Y si toca, es su opción de tocar. Maestro, si toca eso, es alta chance que uno muera, dos, si no te anda bien el disyuntor, muera. Y en el caso va a tener una situación que puede ser bastante complicada, ¿no? Pero tú tenés padres que ya no les cuesta decir no a no maneje borracho, no, yo qué sé, no sé, cuídate en el sexo o hablar de sexo, sino no a cosas que no podés entender, ¿no? Yo probablemente, ¿no? Con la mayoría de edad que uno va adquiriendo, se pone menos tolerante, ¿no? A las boludeces. Y hoy, digamos, tenemos una generación de padres que son bastante pelotudos, pero bastante pelotudos en su forma de esa cosa, como de una libertad que lo que está faltando es alguien que modele, porque los pibes no vienen modelados, no vienen de no vienen por Temu, ya empacados. Vos lo tenés que ir modelando, para bien y para mal. Después vas a la terapia y le decís, no, mi padre me hacía esto, mi madre me hacía esto. El problema es cuando vas a la terapia y mi padre y mi madre no me hacían nada, porque me dejaban libre para que yo fuera feliz, y sabés que soy nada, no sé qué soy porque nadie me dijo lo que tenía que hacer. ¿Quién me dijo? El narco me dijo, mirá, sí, si vos haces esto, vos vas a escalar acá y después escalar acá, ¿no? Y capaz que el técnico, en el mejor de los casos, mirá, si vos jugás bien el séptimo, pasás a sexta y después a quinta y capaz que te vas para Europa. Es un camino, ¿no? El camino del liceo, del auto, no es garantía de nada. Ese camino yo lo veo, el otro que anda con el Audi, con la Bemba, el otro que te aparece en la televisión, y son caminos, lamentablemente, que están
que están ahí. Entonces, pero volviendo a lo otro, entonces, ¿cómo los chiquilines no van a estar perdidos, no van a estar desolados, no van a estar deprimidos, no van a estar angustiados? Pero no por culpa de la tecnología, maestro, es porque la mamá de Jamie, golpeaba la puerta, ¿no? Y le decía, Jamie, son las 1:30 de la mañana, ¿no? Sería hora que te acostaras. Señora, entre, mi amiga, abra la puerta, entre, siéntese al lado, que es hasta las 5 de la mañana, una noche, 2 noches, hasta que Jamie hable y que te cuente. Le hacen bullying, que la otra es bastante mala con él y cosas. Y seguramente, porque las estadísticas lo que dicen es que cuando vos tenés un adolescente que le habla a los adultos, 70% de los problemas desaparecen mágicamente. ¿Por qué? Y porque no están lidiando solo con una cabeza que está en construcción con problemas que no tienen solución. Y esa es la función del adulto. Si no, ¿qué pasa? Van a la tecnología y agarran los TikTokers, Instagrams, influencers, que hay muchos y muy buenos, ¿no? Y hay muchos muy malos, ¿no? Y se establecen lo que se conoce en sociología como relaciones parasociales, donde tienen mucho más vínculo con un influencer de esto y lo sienten mucho más cercano porque son verdaderamente más cercanos. O sea, no porque los pibes sean tarados, ¿no? Sino porque realmente a veces el vínculo que tienen de cercanía es mucho mayor que el que tiene con la mamá que dice Jamie, ¿no? Ya la hora, o el papá que por no ser malo no es nada. ¿Coincidís entonces con la idea de que la crisis es del mundo adulto? Entonces, y somos los responsables, digo, la tecnología no es, los pibes necesitan molde y me queda uno solo, nosotros. Claro, yo estaba resonando mucho las cosas que tú decías y bueno, sobre el tema de esta noticia de Lula, ¿no? Y esta cosa que en Uruguay se está también discutiendo, la cuestión del celular y las decisiones a nivel de las autoridades de la educación. Ahí tenés el enfoque prohibicionista, ¿no? Que podemos hablar toda la noche sobre eso. Y bueno, después el enfoque de la gestión de riesgo, ¿no? Digamos, de bueno, cómo incorporar, digamos, la tecnología. Hay que preguntarle en los liceos públicos cómo se usa, yo sé algunas anécdotas, ¿no? Cómo se usa el celular a provecho de la clase, ¿no? Digamos, aplicado a la propuesta pedagógica. Ahí hay algunas experiencias interesantes que capaz que vos las conocés también. Yo dirijo un departamento de tecnología, así que la conozco de primera mano y soy acérrimo defensor de eliminar los celulares de las aulas. Bueno, ahí hay toda una discusión, una conversación, una discusión, un debate en relación a eso. No estaba arreglado. Y después pensaba, ¿no? En esto de, bueno, de quién es la responsabilidad, bueno, volviendo al mundo adulto, la cuestión de la desconexión que nos pasa, bueno, uno no puede despegarse de su maternaje, ¿no? O sea, la maternidad, ¿no? Es imposible desdoblarse y siempre uno piensa desde uno mismo, ¿no? Esa desconexión que vamos teniendo con los chiquilines, por un lado, con esto que yo decía hoy, bueno, del nivel de estrés que vivimos, ¿no? Con toda la cuestión de la vida, y después esta cuestión de la distancia, ¿no? Y de la desconexión que vamos teniendo del mundo del otro, en este caso los chiquilines, pero también lo llevo al aula, ¿no? A veces también el docente también vive esa situación de estrés, esa situación de, digamos, de desesperanza, un poco esto de lo que yo hablaba. Por supuesto que eso no pinta lo que es, hay docentes alucinantes y que nada que ver con esto que digo, ¿no? Pero esa cosa de no husmear en la vida de no husmear, de no preguntar, de no meterse, también como un mecanismo de defensa de los padres a veces, como bueno, no preguntar o no saber, y también a veces del docente, bueno, de no meterse, no tener tiempo, de un montón de cuestiones, y para mí hay algo de eso también, ¿no? Del tema del manejo de las emociones, o sea, de la gestión de las emociones, que los adultos, vuelvo de nuevo a lo mismo, ¿no? A los adultos a veces nos cuesta también, porque no tuvimos infancias acompañadas, y en los sectores de mayor vulnerabilidad hay grandes dificultades en el manejo de las emociones, cómo manejamos la ira, la violencia, la tristeza.
vamos de nuevo ¿no? a los niños, ¿no? A los niños, los niños pobres y nuestros niños de repente, ¿no? Entonces ahí hay una clave en el tema de la gestión de las emociones y cómo muchas veces no acompañamos a nuestros hijos, bueno, vuelvo ahí a ese mismo lugar, ¿no? Y del lado docente, cómo no podemos acompañar, sostener, albergar, cobijar, acompañar en la adversidad a los gurises, porque nosotros no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Nosotros los adultos. Entonces, para mí eso es una clave importante y eso al mismo tiempo una esperanza, en el sentido de que en la medida que nosotros como adultos tomemos conciencia, vayamos trabajando, ¿no? Como vos decías, ¿no? La película me hizo trabajar un montón. En la medida que uno vaya tomando contacto con eso, de que estamos desconectados, de que estamos, bueno, lo mismo, estresados, que estamos desesperanza, si no tomamos contacto con ese sentimiento, que está todo bien, no pasa nada, no es nada malo, porque a los adultos nos pasan cosas también, tenemos mucha responsabilidad, y si el docente no toma contacto, que le pasan esas cosas, va a ser difícil acercarse también a los chiquilines, porque los chiquilines están solos en ese mundo, tienen una soledad terrible, y entonces las tecnologías o las pantallas lo que da es la famosa dopamina, ¿no? Bueno, vos sabés mucho más de todo eso. Da toda esa cuestión que lo que hace le está dando a los gurises una cantidad digamos, de satisfactores en ese mundo que no está pudiendo como encontrar en otro lado. O sea, y termino un poco con este planteo, o sea, la idea no es que eso desaparezca, ni que es porque no podemos, es como el capitalismo, no lo podemos derribar, las tecnologías tampoco. Bueno, ¿cómo convivir con eso y al mismo tiempo meter otros contenidos del orden ¿no? emocional, afectivo, colgarnos con ese mundo, respetarlo? Entonces esto me parece que está la cuestión de la gestión de las emociones, que es una esperanza al mismo tiempo en el sentido de que si tomamos contacto con eso, vamos a poder, no está todo perdido, digamos, vamos a poder mejorar en las emociones de la relación con esos adolescentes. Mira, sí, tiramos la azul. Bien. Dos o tres cosas más. Una, en algunos lugares es increíble, ¿no? Yo coincido con, o sea, que es fundamental, digamos, entender cómo funcionamos nosotros primero como adultos para ayudar a los chiquilines en ese proceso que muchas veces además es como muy bipolar todo lo que sienten, ¿no? Grandes alegrías, grandes tristezas, ¿no? Y vos tenés como que estar ahí moldeando. Ahora, a mí ya hace al menos 2 o 3 años, post pandemia mucho más, me pasa que en muchos lugares llamados, digamos, de contexto vulnerable, contexto crítico, ¿no? Donde los gurises están ahí, donde muchas veces es el lugar donde no solo estudian, sino donde comen y donde muchas veces esperan para irse más tarde y manotean o les dan algún otro pan o algún otro de las menús para llevarse a la casa para los hermanos más chicos, para la madre, en fin, eso pasa en Uruguay, ¿no? Y lo otro que pasa es que hay muchos docentes y muchos directores que el tiempo pedagógico, si uno lo representara con un gráfico de torta, ¿no? Cada vez es más chiquito, porque cada vez es mucho más el tiempo que le dedican a escuchar esas cosas. Entonces, mira la paradoja que se da, porque en contextos normales uno diría, qué bueno que está prestar oreja para que puedan escuchar. En contextos vulnerables, si vos prestás oreja todo el tiempo, empiezan a quemarse los docentes porque las situaciones son increíbles, y por otro lado además el tiempo pedagógico casi que desaparece, ¿no? Entonces es como que se supone que la institución familia lo que hace es más o menos moldear a los chiquilines, después te hacen el traspaso y vos terminás de moldearlo y ellos van tomando lesiones y después crecen. El problema es que esta segunda institución le está llegando la mercadería sin moldeo, ¿no? Entonces dice, pero nosotros, y ya hace muchos años, no es de ahora, ¿no? O sea, tenemos que enseñarle desde hábitos alimentarios, hábitos de convivencia, hábitos de comunicación, o sea, una cantidad de cosas que los supuestos de que ya venían ya no corren más. Entonces,
obviamente eso también va ahora dando el tiempo pedagógico, va oficiando en contra de mayores logros académicos y es como de vuelta la tormenta perfecta para que las cosas salgan mal, ¿no? El diálogo ha quedado abierto, cada uno se queda probablemente con lo que le toca más de cerca en su experiencia, ¿no? A mí personalmente me encantaría, después de todas estas aclaraciones, este programa no resuelve nada, pero quiero decir, ¿no? ¿cómo preocuparnos? No, mañana sí, hasta mañana resuelve, después me pasa mañana. Yo me empezaría a preocupar menos por los celulares y los adolescentes. A mí me preocupan mucho más los padres y los educadores. Y me parece que es ahí donde hay que poner el punto. No podemos prender fuego los celulares. Sí sacarlos de clase, porque no estaba en ningún plan establecido que hubiese que trabajar con los celulares en clase. Y sí, lo que me preocupa también para nuevas conversaciones, vinculado a esto último les digo, hago una vez más de marciano, ¿cuál es el plan? Eso es lo que no termino de entender, ¿verdad? Sí, pasa esto, pasa lo otro, viene una película, los indicadores, el sociólogo muy lindo, papá, pero ¿cuál es el plan? Obviamente, me preocupa el plan que tenemos en Uruguay o en América Latina, no lo veo, el plan no lo veo, veo sí diagnósticos, en algunas situaciones de repente justificaciones comprensibles, ¿no? Me incluyo, Natalia, en el estrés diario uno hay cosas que se te pasan, porque vos supuestamente tenés que cumplir con otros requisitos, pero ¿cuál es el plan? Yo me resuena, soy una persona biológicamente optimista, siempre me caractericé por eso frente a la adversidad, entonces me parece que una de las claves es creer que es posible. Una de las claves es volver a las ideas, creer que es posible generar cambios. Si un docente, un padre, una madre vaya perdiendo el partido, es un problema. Entonces me parece que no sé si lo primero, lo segundo o lo que con énfasis hay que plantear desde el mundo adulto es tener ideas, creer, es estar dispuestos a generar cambios a nivel educativo, en nuestra casa, bueno, mañana, bueno, ahora cuando llegue voy a hacer tal cosa, bueno, hoy... Hablar de los problemas, por lo pronto. Entonces, ahí va, como primer cosa, no estar derrotados como adultos, o sea, volver a creer y tener fe, podría ser, aquellos que tienen una fe religiosa, que es un camino posible, pero la posibilidad de que la posibilidad o la necesidad de que nosotros los adultos creamos que es posible generar cambios es fundamental. Y después otra cosa que me parece interesante también, que es para otra tertulia, que tiene que ver con los hallazgos de la neurociencia, ¿no? Que muy interesante, que tiene que ver esta esperanza también de que el cerebro puede cambiar y que uno puede reaprender, ¿no? Y que no solamente hay cambios fisiológicos, sino cambios en la funcionalidad, y que las neuronas pueden ramificarse y que existe la posibilidad de que estos adolescentes, con un montón de cosas, ¿no? Con un programa educativo, con un montón de cosas que hay que hacer, se puedan generar cambios en el comportamiento y en el aprendizaje de las personas. Entonces me parece que la posibilidad científica, ¿no? Los hallazgos científicos que dicen que no, se puede aprender, se puede, es posible generar cambios, es posible generar nuevos aprendizajes, no está todo perdido. Y después la actitud de todo investigador, de todo científico, de toda madre, de ponerle pila, ponerle fuerza a la vida de que es posible generar los cambios en nuestra casa, con nuestros gurises, conversando en la esquina, en la feria, cambiando horas, bajando horas del trabajo si se puede, cocinar en casa más, no sé, hay un montón de cosas y de claves sencillas que son posibles. Que así sea, Natalia. Hacemos un cierre, pero para seguir conversando.
en esta nueva instancia, nuevo formato de Radio para Mirar. Hoy agradeciendo al Café Vivero Sansueña y agradeciéndole a todos ustedes que tienen para escribir mensajes acá abajo, pelearse con el de al lado, discutir, pensar de algún modo estos problemas que se nos han venido absolutamente encima. Pueden seguir, pueden unirse a Radio para Mirar, pueden poner me gusta. Por ahora no ponemos ninguna cuenta, pero sí cualquier donación es bienvenida. Un saludo grande, nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias.